Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por hoy, por esta entrevista. Hacía mucho que quería entrevistarte. Hoy vamos a hablar con Víctor, que es de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, que fue nuestro primer contacto cuando empezamos con la idea de Abrazo Cultural, o sea que ni existía asociación como tal. Yo tenía una idea en la cabeza. Bueno, el proyecto ya existía en Brasil, pero aquí todavía no. Entonces yo fui a hablar con Víctor un día, le conté, me apoyó un montón, dijo, sí, cuenta con nosotros. Y CEAR, la Comisión Catalana de Apoyo al Refugiado, fue el primer aliado, el primer convenio que tuvimos. Así que muy contentos de estar contigo hoy. Y nada, si puedes empezar contándonos un poquito de ti y de cómo llegaste, qué haces en CEAR y cómo llegaste a trabajar con personas refugiadas. Vale, pues bueno, yo hace ahora, un poquito más de 3 años que estoy en Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, CEAR. Yo trabajo como técnico en el área de prospección laboral, que para decirlo rápidamente es un poco el momento donde las personas que atendemos ya están en búsqueda de trabajo para insertarse laboralmente, y entonces desde la entidad intentamos contactar a empresas o organizaciones, instituciones, para un poco acercar pues, estas dos partes, ¿no? El tejido empresarial, que quizá no conoce mucho de la realidad de las personas refugiadas, y las personas solicitantes de asilo refugiadas o migrantes que atendemos, que pueden estar en búsqueda activa de empleo, ¿no? Entonces, hacer un poco ese match a fin de que se conozcan, por decirlo así, ¿no? Eh, yo antes de estar en CEAR, yo venía un poco de los recursos humanos. Estudié psicología, luego estuve haciendo cosas así de becario, ¿no? Como muchas personas en diferentes empresas. Y con el tiempo, mientras que trabajaba, por las tardes empecé a hacer voluntariado en temas de orientación laboral, inserción y demás. Y ya me gustaba, ¿no? Me gustaba un poquito más toda la parte laboral, pero que tuvieron más impacto, trabajar con personas con un perfil, pues, digásemos, más complejo. Y entonces cuando se me acabó el contrato donde estaba haciendo recursos humanos, dije, mira, pues en vez de intentar buscar trabajo en la empresa, voy a intentar buscarlo en el tercer sector, ¿no? Ya que el voluntariado pues continuaba haciéndolo. Y nada, y CEAR fue, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, fue de las primeras entidades con las que contacté, porque ya me motivaba bastante el tema de los refugiados, que en ese momento estaba siendo bastante, lo veíamos prácticamente cada día en la televisión, ¿no? Un poquito así. Guay. Y bueno, no expliqué, pero el convenio que tenemos con CEAR es que nos pasan los contactos de personas que encajan en el perfil para ser en profesores en Abrazo Cultural. Entonces es muy guay porque hoy los 16 profesores que tenemos, casi todos vinieron de ahí, del programa que tienen. Entramos ya directamente en el tema. ¿Qué significa ser una persona refugiada en España? Yo creo que hay muchas dudas en relación a eso. ¿Cómo nos resumiría qué significa ser un refugiado en España? Claro, ahora mismo, y desde hace ya un tiempo, ser una persona que solicita asilo y que luego pues puede ser ¿no? que el Estado la considere refugiada, realmente es un laberinto burocrático importante, ¿no? O sea, desde hace tiempo hay una saturación de este procedimiento, y lo que hace es que muchas personas que quieren solicitar asilo o que lo han solicitado vean cómo este proceso pues, se complica y se alarga sobre todo. Entonces, ser refugiado actualmente en España es estar inmerso en un laberinto burocrático que, si no tienes un asesoramiento, sobre todo a nivel jurídico, como el que desde Comisión Catalana de Ayuda al Refugiat se ofrece, es difícil aclararte. Para que te hagas una idea, ahora en la oficina de asilo y refugio hay pues casi más de 100.000 casos pendientes de dar resolución. O sea, es toda esa gente que pidió asilo el año pasado o anterior o incluso más, que aún está
a la espera de que le digan algo sobre su solicitud de asilo, ¿vale? Vale, sí. Hablando de eso, ¿cómo es el proceso de acogida? Cuando una persona solicita asilo en España, ¿cómo funciona este proceso? Y el acompañamiento que hacen desde la Comisión Catalana de Ayuda al Hay como Refugiado. dos, sí, diríamos que hay como dos grandes líneas, ¿no? La primera es la parte esta burocrática administrativa que hay que pasar, que es cuando la persona pide asilo, la administración le da entrevista para una entrevista de asilo, que a veces, ya como digo, te la dan para varios meses vista, y una vez que hace esa persona la entrevista y se acepta a trámite su solicitud, la persona se convierte en solicitante de asilo, ¿vale? Que básicamente es que el Estado se compromete a estudiar tu caso por el cual tú has pedido asilo, por el cual tú has huido de tu país, para darte una respuesta, que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, aquí es la vía legal que hablábamos y paralelamente las entidades sociales y el propio Estado también, a través de las entidades sociales, tiene un programa de acogida, ¿vale? Que este programa de acogida, que las personas solicitantes de asilo pueden entrar voluntariamente, lo que ayuda es hacer todo este acompañamiento en los primeros momentos que la persona llega y luego, a medida que vayan pasando el tiempo, pueda ir cogiendo autonomía y pueda luego al final insertarse laboralmente, ya sea el tiempo que esté como solicitante de asilo o incluso si la persona ya es refugiada, pueda recibir este acompañamiento. Vale. ¿Y cuánto tiempo dura todo el proceso de acompañamiento? O sea, ¿cuáles son las etapas, no? Creo que era 1 año y medio, si no me equivoco. Sí, depende un poco del motivo de asilo, de incluso a veces la nacionalidad de la persona, ¿no? Porque a veces hay documentos que hay que traducir o hay que contactar con el país y eso puede hacer que se alargue o se acorte el proceso. Pero nosotros siempre hablamos como el programa que dura unos 18 meses, ¿no? Y habría como dos fases. Una primera fase, que es la fase propiamente de acogida, que es cuando la persona llega, se le asigna una plaza en algún dispositivo de acogida de las entidades sociales, que puede ser en cualquier, básicamente casi en toda parte de España, ¿vale? Del Estado. Y desde la primera fase, la persona está en un dispositivo residencial, compartiendo pues, con otras personas en su misma situación, y va a durar sobre unos 6 meses. Y es donde en la mayoría de casos se va sobre todo a trabajar la parte pues idiomática, la parte todo lo que es padronamiento, tarjeta sanitaria, conocimiento del entorno, atención psicológica si es necesario, ¿no? Es un poco cubrir esas necesidades sobre todo de vitales, digamos, mínimas de seguridad de alguien que ha venido y que ha llegado, digamos que acaba de aterrizar, por decirlo así. Una vez que acabe esta primera fase de acogida, la persona sale del dispositivo y a través de, pues, nosotros tenemos como diferentes áreas, ¿no? Lo que son más el área psicológica, el área social, el área de alojamiento, ¿no? De vivienda, el área laboral. Entonces, cuando sale del dispositivo de acogida, se le ayuda un poco para encontrar una habitación, o si es una familia que puede encontrar, pues, algún piso, y se va a iniciar toda la parte más de acompañamiento social y laboral de cara a la inserción. Por tanto, aquí se trabajarán competencias profesionales, currículums, entrevistas, cómo buscamos trabajo, y generalmente tendríamos hasta casi los 18 meses para que esta persona pudiera estar en seguimiento a fin de su inserción. Por decirlo a grandes rasgos y sabiendo que cada persona puede tener una casuística distinta. Claro. Y ahora entrando en lo que es tu especialidad, ¿no? La inserción laboral, existe una cosa que se llama tarjeta roja, que creo que mucha gente no conoce. Hicimos una encuesta el año pasado y este año a nuestra comunidad, a nuestra base de contactos, que hay gente de distintas ciudades, incluso de distintos países, y, que viven en España, ¿no? Por supuesto, y la gran mayoría, como más del 90%, no sabe si una persona refugiada puede o no trabajar legalmente en España
y no sabe que existe un documento que se llama tarjeta roja. Entonces, si nos puedes contar qué es, cuándo, cómo funciona, cómo la reciben y para qué sirve. Sí, o sea, básicamente la tarjeta roja es el documento identificativo de la persona solicitante de asilo, ¿no? Mientras el Estado español, el gobierno está estudiando su caso, esa persona va a tener una tarjeta roja que básicamente es una especie de cartulina, a veces plastificada, a veces no, con la foto engrapada, con una grapa de la persona. Lo cual aquí abre un debate de la dignificación de este procedimiento, ¿no? Si realmente queremos que esas personas ganen autonomía, se inserten laboralmente, hagan su vida y demás, hombre, pues vamos a proveerlas también de un documento que, de cara a quizá a una empresa que esté interesada, les pueda dar confianza y no una tarjeta roja, ¿no? Que lea el propio color pues genera un cierto desconcierto y básicamente sería el documento que les va a acreditar que tienen de ir renovando cada 6 meses y que les capacita legalmente para residir y trabajar el tiempo que el Estado español esté estudiando su caso. Posteriormente, la persona, si se convierte en refugiada, ya obtiene pues, lo que sería un documento muy parecido al NIE de extranjería, ¿no? De larga duración, con permiso de trabajo, residencia y larga duración. Pero yo quiero hacer énfasis en que es una reivindicación, pues ya desde hace tiempo, el hecho de que si esa tarjeta roja realmente tiene una capacidad legal y residir igual y completa como la que puede tener una persona con DNI o una persona con NIE extranjería, hombre, pues ya que tenemos medios suficientes, dótala de un poco de una apariencia más formal. Porque el tiempo que yo llevo pues, en Comisión Catalana del Refugiado, que me he podido reunir con muchas empresas, he podido ver pues cómo personas que habían hecho un proceso de selección interesante, ¿no? Participantes de la entidad que estaban buscando trabajo y con una empresa parecía que iba bien, que había una oportunidad de insertarse, en el momento que el área de recursos humanos veía esa tarjeta roja, pues que saltaban todas las alarmas, no sabían lo que eran y se tiraban para atrás. Y esa persona pues no acababa insertándose, ¿no? Entonces, se ha hecho mucha pedagogía y aún queda mucha pedagogía por hacer para sensibilizar de este documento, de quiénes son las personas que están detrás de este documento, ¿no? Sí, y con este documento es totalmente legal trabajar, ¿no? Como cualquier otra persona. Totalmente. Una vez que la persona solicita asilo y que se acepta a trámite, los primeros 6 meses la persona solo tiene permiso de residencia, permiso para residir. Pero cuando va a renovar, a partir de esos 6 meses ya todas las tarjetas consecutivas ya tendrán permiso de trabajo. Incluso la tarjeta lo pondrá autoriza a trabajar. Como esa tarjeta tiene asociado un NIE, si un empresario o una empresaria quiere contratar a esa persona, no tiene que hacer ningún paso más. Es decir, porque hay un NIE asociado a ese documento. Por tanto, tú cuando le das de alta a la Seguridad Social, no hay que hacer ningún paso especial ni pedir ningún permiso. No. Se le da de alta como cualquier otra persona con un NIE. Claro, y bueno, yo sé un poquito del trabajo que haces, ¿no? De sensibilización de las empresas y de esa inserción laboral de las personas refugiadas en el mercado laboral de España. Por tu experiencia, ¿cuál crees que son las principales barreras para que realmente puedan trabajar y tener trabajos estables también? Porque lo que vemos mucho, por lo menos los chicos que están en el proyecto, muchas veces pasa que tienen contratos temporales, que les van dando un mes, después 3 meses y nunca saben, nunca tienen una estabilidad ¿no? Financiera y laboral. Sí que en ese sentido, claro, sí que se puede ser que estos elementos de precariedad y temporalidad se ceben con un colectivo como el de las personas de asilo o personas migrantes, pero claro, aquí hay unas lógicas transversales digamos, que realmente afectan a muchísimas capas de la población, ¿no? Entonces, a veces es difícil, ¿no? Evidentemente nosotros la lógica es, bueno,
cuanta más capacitación puedes hacer, cuanto mejor tengas el castellano, el catalán, otros idiomas, cuanto antes podamos homologar tus títulos profesionales de tu país, pues todo esto te va a permitir una inserción de mayor calidad, ¿no? Por decirlo así. Por un lado, lo que hemos dicho, ¿no? El desconocimiento documental por parte de la empresa es muy importante, porque a veces el empresario es miedoso por naturaleza, y dado que estamos en un mercado laboral muy competitivo, pues claro, si tengo, aparte del currículum tengo otros 20 que no llevan tarjeta roja y por lo que sé yo lo desconozco, pues claro, como que a veces la competición es un poco desigual, ¿no? Yo también te diría que aún lo veo, aunque cada vez menos, también hay una asociación de cuando se habla con personas refugiadas de solo ver el perfil de Siria, ¿no? Que quizás es el que en su momento nos llegó más por las imágenes del 2015, 2016, ¿no? Y claro, hay que salir un poco de decir, hay más complejidad. Las personas que atendemos las hay de Siria, pero prácticamente las hay de severo 50 nacionalidades o 60 nacionalidades, con motivos de asilo y de huida forzosa, de desplazamiento de sus países distintas. No todos son por conflictos bélicos, otras veces son conflictos, podemos hablar de, ¿no?, persecución por orientación sexual, por creencias religiosas, por políticos. Es decir, que el tema del asilo es más amplio, más complejo, y yo creo que también es bueno que desde ya no solamente los empresarios, sino desde la ciudadanía, también eso se conozca, ¿no?, esa complejidad. Evidentemente hay barreras desde los estereotipos y prejuicios, como muchos otros colectivos tienen, ¿no? El colectivo migrante, pues también desde ciertas posiciones políticas, pues intentan promocionar una cierta estereotipos que evidentemente no sabemos que no son reales, pero que también el colectivo de estudiantes de asilo también a veces se pueden ver afectados. Claro, exacto. Es un poco lo que intentamos hacer en Abrazo Cultural, ¿no? Dar a conocer esas diferentes realidades y nuestros profesores tienen diferentes historias y vienen de procesos muy distintos, ¿no? De solicitud de asilo y de países que tienen conflictos y cuestiones muy distintas. Hablando de eso, de estereotipos, de estigmas, claro, es muy difícil generalizar porque hay cada país también y es muy diferente, ¿no? Cada situación. Pero ¿qué ves que es lo que más suele suceder en relación a estigmas y estereotipos? O sea, ¿qué es lo principal que crea esa barrera? No sé, cuando, por ejemplo, nosotros hicimos la encuesta y vimos que las personas asocian la palabra refugiado a un montón de palabras negativas y la gran mayoría asociadas a sufrimiento, a debilidad, a dolor, ¿no? ¿Qué ves tú en tu experiencia en un entorno mucho más grande, en una comunidad mucho más grande como la de Comisión Catalana? ¿Qué ves que hay ahí que son barreras en la integración? Claro, esas connotaciones a veces negativas que a veces las palabras pueden contener, se convierten a veces en etiquetas que la persona como una mochila va llevando. Entonces, si no hay digamos, medidas o acciones para un poco romper esos estereotipos, como te comentaba antes, de acercar a diferentes, pues, a las empresas o a diferentes colectivos, es muy difícil que esos estereotipos se puedan romper. Que es lo que dices tú, muchas veces está asociado, pues, a alguien que viene de la guerra, que esa persona puede llevar una mochila negativa muy importante y como que la gente a veces se quiere un poco apartarse, ¿no? Genera como decirte un estigma o algo a lo que no queremos acercarnos. Claro, a ver, también a veces hay como un doble elemento, ¿no? Es decir, también ha habido una respuesta muy positiva desde la ciudadanía cuando vieron manifestaciones hace unos años, no todo el tema de querer acoger, estar dispuestos, ¿no?, a recibir a esas personas, pero lo que luego, claro, eso hay que materializarlo y hay que brincarlo, vehicularlo, pues a través de acciones concretas, ¿no?
en ese sentido, yo creo que como Abrazo Cultural o como los programas que pueden hacer CEAR, es una labor más como de picar piedra, de poco a poco ir, incluso de boca a boca, de que si ¿no? una persona, ¿no? de las clases que haces de árabe o de los talleres de cocina y han venido tal participante, tal persona, y que esa persona luego se lo diga a su vecina o se lo diga a un amigo. Entonces, a veces jugar con esos elementos un poco que son más implícitos para que la gente se vaya un poco acercando a estos colectivos y vaya viendo que no estamos hablando de personas que están rotas por dentro, es decir, que hay muchísima capacidad de resiliencia y de retomar tus proyectos de vida, tus trabajos. Pues, un montón de gente hemos conocido que en sus países de origen tenían pues un pequeño negocio y demás, por lo que sea, pues tuvieron que dejarlo y ahora están intentando tirarlo otra vez hacia adelante. Entonces, claro, hay que salir un poco de esas etiquetas y ver lo que al final pues son personas como cualquiera de nosotros, que han tenido unas circunstancias vitales determinadas, difíciles, pero que ahora están en disposición de tirar para adelante. Entonces yo creo que hay que un poco jugar mucho con, sí, se pueden hacer como entidades como la nuestra de campañas, proyectos, mucha difusión y demás, pero también hay que jugar con el picar piedra a través del voluntariado o de talleres como los vuestros y demás, ¿sabes? Es como una doble estrategia a fin de ir un poco derribando muros. Totalmente. Y hablaste de la ciudadanía local, ¿no? Es verdad que en Cataluña el tema del voluntariado es es como parte, ¿no? Ya las personas suelen apoyar y participar de muchas iniciativas y el trabajo voluntario es muy frecuente aquí. ¿Crees que la ciudadanía local tiene un papel en el proceso de acogida más allá de lo que hace el gobierno y las entidades sociales? ¿Y cuál podría ser este papel? Hombre, por supuesto que o sea, la ciudadanía tiene que tener un papel activo, pero no pensemos solo en la ciudadanía como las personas de pie, sino también pues, el pequeño comercio, las grandes empresas, las instituciones, evidentemente las asociaciones de vecinos y vecinas que lo están ya haciendo. Y sí que es verdad que yo creo que hay que ser realista y no se le puede pedir a todo el mundo una implicación directa e intensiva en nuestro trabajo o en nuestra actividad, pero por lo menos el no mirar hacia otro lado. O sea, el ser consciente de que esto está pasando, de que los fenómenos migratorios son transversales a la historia de la humanidad, que a partir de ahí también hay una serie de temas que son más allá de las migraciones, que también desde CEAR pues siempre hay un cuestionamiento de la supuesta voluntariedad de la migración, sino que vemos que muchísimas de las migraciones son forzosas, que tienen unas casuísticas muy graves detrás y que cuando la persona llega aquí, hombre, pues tú como local, por decirlo así, no puedes vivir en tu burbuja. Tiene de haber un primer reconocimiento de que hay esta realidad para poder a partir de ahí poderte acercarte. En la medida que uno quiera o sus posibilidades o capacidades, pero ya te digo, no mirar hacia otro lado, porque si no hay ese primer reconocimiento, yo creo que difícilmente luego, ¿no? Si se hablan pues de cohesión social, de justicia social, de diversidad, no puede haber ese encaje posterior si no hay una primera mirada común, por decirlo así. No, súper importante eso de no mirar hacia otro lado. Y relacionado a eso, ¿no? ¿Cuál dirías que es la importancia de la diversidad cultural? O sea, ¿qué aporta la multiculturalidad a nuestra sociedad? Mira, pues ahora un poco marcándolo también en la situación de confinamiento y de crisis sanitaria que está, yo creo que también pues dan algunas claves de por dónde... O sea, yo veo el tema de la diversidad cultural, la multiculturalidad, como una especie de trampolín, por decirlo así, eh, para poder hacer frente a estos retos globales, es decir, que nos afectan a todos, que hay hoy en día. Y
Y lo vemos mucho pues como ahora con el tema del COVID o como puede ser el tema del cambio climático. Es decir, si o sea, yo lo veo desde dos puntos, ¿no? Un punto micro, en el sentido de, si veo que mis vecinos, la gente de mi barrio, ya no son, o no son iguales como hace 50 años, ¿no? Que van cambiando, hablan lenguas diferentes, los olores que salen de sus casas de comida son diferentes, puedo entender que esas personas vienen de otras partes del mundo, pero que las necesidades o los retos que podemos enfrentar nos afectan independientemente de donde estemos. Y entonces, poder sumar fuerzas a fin de decir, bueno, si el cambio climático, ¿no? O el tema de la pandemia está llegando aquí, pero está llegando también en Pakistán, hombre, pues si hay una persona, mi vecino, que ahora es del Pakistán, entiendo que podremos entendernos mucho mejor, de entender que es un reto que tenemos de unirnos para hacerle frente, que no que si pienso que solo es un reto que está afectando a una localidad concreta y que son las propias personas de esa localidad concreta que llevan toda la vida en esa localidad que tienen que hacer frente. No. O sea, retos globales, soluciones globales que son soluciones de todos y por tanto desde la diversidad que cada uno lleva, que evidentemente es genial, ¿no? Que cada uno tenga, si fuéramos todos iguales, pues sería bastante aburrido todo. Pero a mí me gusta como elemento de entender de problemas que nos afectan a todos y por tanto afectan a diferentes países, cómo le podemos dar soluciones en un plano, digamos, no sé decirlo como de germanó, ¿no? En el sentido de todos a una. Sí. Vale, pues para finalizar, a ver, cuéntanos un aprendizaje, supongo que haya muchos, pero un aprendizaje que sacas de tus 3 años o casi o más en CEAR, en la Comisión Catalana. Bueno, o sea, a ver, hay muchos aprendizajes, como Claro, muchos trabajos, pero sí que es verdad que, bueno, que el contacto con personas que vienen de diferentes partes del mundo, pues siempre tiene ese aliciente. Uno es realmente cómo, o sea, es decir, yo no nací en los años 90 en Barcelona y demás. Yo no he hecho ningún mérito para nacer aquí en tal contexto socioeconómico, cultural, etcétera, en tal momento. Podría haber nacido en la Botswana de finales del siglo XVIII. Entonces, el darte cuenta cómo un elemento tan aleatorio determina mucho lo que va a ser tu trayectoria, yo creo que te hace un poco hacer un ejercicio de empatía con una persona que no ha tenido quizá esa misma suerte que tú, ¿vale? Entendiendo que no depende tanto de la persona, sino del contexto también de que te rodea. A partir de ahí, darte cuenta de la capacidad de esfuerzo, de supervivencia, de resiliencia de algunas personas que, dado que pueden haber sufrido, digamos, situaciones muy graves, cómo han sido capaces, digamos, de tirar para adelante, poniendo bastante en duda que muchas de los bien acostumbrados que podemos estar, seríamos capaces de eso, ¿no? Entonces, como hay muchos oportunidades, pero como un poco de fondo, de decirte, darte cuenta también del impacto que puedes tener tú en la trayectoria de esa persona, hombre, pues como que te hace estar satisfecho del trabajo que haces. claro, y ves el impacto, ¿no? Súper, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Sí, Y por invitarme. gracias, Muy bien, que vaya bien. que vaya bien. Espéralo.